Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula El valor de la lealtad. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, Hendrickson comenta que los salmos contienen varias alusiones acerca de las personas desleales, traidoras e indignas de confianza. Salmistas como David o Moisés sufrieron en carne propia la falta de lealtad de personas muy cercanas a ellos. Y estas personas traicioneras no solamente fueron desleales con David y Moisés, sino primeramente con el Señor. Es por esto que el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, en un momento en que estaban muy angustiados a causa de la traición de un grupo de levitas de alto rango, que querían que los dos hermanos le cedieran sus cargos de líder de la nación y sumo sacerdote respectivamente. No se están quejando y rebelando contra Aarón, sino contra Dios, dijo el Señor. Samuel, el gran juez de Israel, también sufrió en carne propia que los israelitas le volvieran la espalda. Ellos habían sido gobernados por Samuel muy bien durante varios años, en los cuales habían visto la poderosa mano del Señor obrando a través de Samuel en beneficio de la nación. Sin embargo, eso no satisfacía por completo el rebelde corazón de los israelitas, y ellos preferían ser gobernados por un rey según la costumbre de las demás naciones. Esto fue una desagradable sorpresa para Samuel, pero el Señor le dijo: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Primera de Samuel 8, 7, 9. Es como si el Señor consolara el corazón de Moisés, Aarón y Samuel y les dijera: no lo tomes personal. No es contra ustedes que se rebelaron, es contra mí. Cuando las personas se vuelven atrás y dan este tipo de sorpresas desagradables en el servicio de Cristo, el siervo del Señor debe hacer su parte en perdonar y, de ser necesario, también pedir perdón en lo que pudiera haber fallado a una persona. Pero deben saber que, como sucede aquí, aquellos que se vuelven atrás y se rebelan, no necesariamente se están rebelando contra Él, sino contra el Señor. En Salmo 78, 57, leemos que el pueblo escogido de Israel fue desleal a Jehová, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, volviéronse como arco engañoso. Los israelitas eran tan indignos de confianza como un arco que se dobla cuando uno lo entesa para disparar una flecha. Dicho de otra manera, eran indignos de confianza como un martillo roto que no martilla o una olla rota que no cocina. No es que el Señor no les proveyera de todo lo necesario para hacerlos dignos de confianza, sino que ellos se volvieron a sí mismos indignos de confianza a causa de su deslealtad al Señor. En Salmos 119, 158, el salmista expresa su rechazo por aquellos que son desleales a la palabra del Señor. Veía a los traidores y me disgustaba porque no guardaban tu palabra. No importa cuán poco o mucho usted haya recibido de la palabra del Señor, usted debe ser leal a ella y a Dios y guardarla. Y si lo único que ha recibido de la palabra es el bendito mensaje del Evangelio de vida eterna en Cristo Jesús, entonces guarde y atesore esta palabra en su corazón. Reciba por la fe esta palabra de salvación y a ese Cristo, el Salvador, puesto que en este tiempo ese es el primer mandamiento que todos los hombres y también las mujeres deben seguir si es que anhelan tener vida eterna. El apóstol Juan lo declara así: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Primera de Juan 3:23. Si algo recibió, guárdelo con fe. Insistimos, primero debe guardar y recibir por fe el Evangelio de vida eterna en Cristo, puesto que esto le abrirá un manantial de más y más conocimiento del Señor, lo cual resultará en un tesoro espiritual
que irá multiplicándose a lo largo de sus años de vida y por toda la eternidad. Pero dé el primer paso, crea en Cristo y recíbalo por la fe, y entonces más se le dará. Rehúse creer en lo que recibió y aún lo que tiene lo perderá. Porque dice Marcos 4:25, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Así que si algo le reveló el Señor, y ese algo es lo más importante, es Cristo el Salvador. Sea leal a eso, recíbalo con fe, y luego el Señor que le reveló a Cristo como Salvador, le revelará a Cristo como todo lo demás. En Salmo 73:15 dice así: si yo dijera, hablaré como ellos, he aquí que traicionaría a la generación de tus hijos. El salmista expresa con toda vehemencia: Señor, líbrame de ser una persona traidora. No me dejes volverme atrás de aquello en que di mi palabra. No permitas que sea de aquellos que por cualquier motivo o simple conveniencia se vuelven atrás de aquello en que se habían comprometido. Si esto hiciera, traicionaría a aquellos que confían en ti. Líbrame de ser de aquellos que rompen los pactos y no pueden guardar su palabra. Otro salmo, el 15:4. Pone de manifiesto que el carácter y virtud de los hombres y mujeres rectos es el rechazo por hacer alianzas con aquellos que viven de manera inmoral y el mantener su palabra aun cuando esto pueda resultar en algún perjuicio para ellos. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia. El Señor quiere hacer de cada uno de nosotros hombres y mujeres fieles, totalmente dignos de confianza, no inestables, cambiantes y caprichosos, como el pueblo de Israel, cuyo corazón vagaba literalmente entre ser como las demás naciones y ser un pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, que era para lo cual el Señor los había sacado de Egipto, símbolo del mundo para nosotros, y los había introducido a la tierra prometida de Canaán, símbolo del servicio y la adoración. Dicho esto con textos bíblicos, el Señor se lamentaba de Israel a causa de su deslealtad y cómo el corazón de ellos vagaba entre Egipto y Canaán, entre servir al Dios vivo y verdadero y servir a los dioses de las demás naciones, entre el amor al mundo y el amor a Dios, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hebreos 3:10. Por eso pregunto en esta hora: ¿usted es parte del pueblo del Señor? ¿Usted es por medio de la fe en Cristo el Salvador parte de su pueblo, la iglesia? Si usted ya es un hijo de Dios por la fe, sea un hijo fiel, sea leal a aquel que le hizo nueva criatura en su Hijo Jesucristo, y por tanto le hizo a alguien leal como es Él. Que su corazón ya no vague entre este mundo y el Señor, sino que pueda ser en verdad fiel con aquel que es fiel con nosotros. ¿Será fiel aquel que le amó y dio su vida en la cruz por usted? ¿O seguirá su propio corazón y se volverá inestable y desleal a causa de su falta de lealtad a Cristo? Si usted fue rescatado de los fuegos del infierno por Jesús, ¿no debería ser esto motivo más que suficiente para que usted le entregue voluntaria y de todo corazón toda su lealtad? Pero si usted aún no le ha entregado su vida a Cristo, si usted considera aún más valiosos los tesoros de maldad que hay en este mundo que recibir la salvación y el perdón de pecados que se encuentran en Cristo el Salvador, sepa que el corazón de Dios siente una ira profunda con aquellos que son desleales y que pronto ejecutará su castigo en contra de ellos. Venga a Cristo, reconozca sus deslealtades, ruegue que Él le limpie de todo esto con su preciosa sangre y permita que Él le haga por la fe leal como Él es. ¿Qué tipo de corazón escogerá para usted mismo? ¿Escogerá un corazón leal o uno desleal? ¿Qué tipo de corazón escogerá para usted mismo en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos
para volver a casa. Amén, amén y amén.